No, si se siente el frío, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Bendecidos, amén. Varones esforzados y valientes. Han escogido la mejor decisión en esta noche, y la mejor decisión que en ocasiones es nuestra propia naturaleza, nuestra propia naturaleza humana, que nos hace tomar decisiones incorrectas. Pero siempre Dios, hasta en esas decisiones, Dios tiene el control. Solamente que a veces nos cuesta mucho trabajo dar marcha atrás, ¿no? Y ahorita, iniciando el año, estamos en una época en la que pues todos tomamos decisiones, ¿no? Algunos propósitos, unos muy buenos, otros bueno, pues casi todos los que estamos aquí al inicio del año ya hemos puesto como propósito leer la Biblia en un año, ¿no? Yo creo que tenemos más de 20 años diciendo lo mismo, ¿no? Y ahora sí, vamos a empezar con todo. ¿Y cuántos de aquí están leyendo la Biblia en un año? Ah, qué bien, qué gran bendición. Ahorita les voy a hacer unas preguntas de eso, respecto a eso, ¿no? En el capítulo en el que vamos. Mis hermanos, hace mucho tiempo, ¿alguien de aquí ha trabajado en maquiladora o está trabajando en maquiladora? Levante la mano. Pedro, bueno, muy pocos. Los demás, bueno, en algún momento han tenido un patrón, un jefe, ¿verdad? Hace aproximadamente 25 años, 26 años, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en una maquiladora. Era nuevo, recién egresado. Y gracias a Dios que tuve la oportunidad de entrar ahí en una maquiladora. Y pues era relativamente nuevo, novato, era mi primer trabajo. Ya había trabajado anteriormente en otras cosas, pero era mi primer trabajo como ya titulado, como en la carrera de ingeniería. Y entro a la maquiladora y resulta que entro como ingeniero supervisor de un área, y empiezo a supervisar y pues empiezas a aprender, ¿no? Nada que ver con lo que vistes en la escuela, sin embargo son herramientas que te ayudan tú querías aplicar todo, la calidad total, que el Kanban, que esto, y ya te dice, espérate, no, aquí es otra cosa. No, déjate eso, no, pero que este método y este sistema, no. O sea, yo estaba como 10 años luz más arriba que lo que realmente estaba pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando te paran y empiezas a ver y tu jefe empiezas a trabajar con él. Sin embargo, se presentó una situación ahí un poquito desagradable, en la que mi jefe tenía pleito personal muy fuerte con el gerente del segundo turno. Yo estaba en primer turno. Y siempre me decía, no le mandes piezas, no le mandes para que le vaya muy mal y le atores en el proceso y que lo regañen a otro día en la mañana. Y como yo era el que surtía de material a esa persona, pues yo le hacía caso a mi jefe, y por quedar bien con mi jefe, pues lo bloqueaba al otro, ¿no? Y el otro era una persona, era un señor ya mayor. Yo tenía 22 años y el señor, me recuerdo muy bien a ese ingeniero, me decía, ay, no, mijito, no hagas esto, mira, me va a ir mal, y mándame, no te cuesta nada. Y empezaban, no, yo así, no te voy a mandar nada, te voy a tronar y que esto, pero yo tomando el papel de mi jefe, ¿no? Y la instrucción, y a otro día, pues mi jefe me pegaba una palmadita y me decía, muy bien, así, sigue así, muy bien. Y yo yo quería que era lo correcto, y empezaba a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Sin embargo, pasó el tiempo y yo recuerdo muy bien que esa persona nunca perdió su forma de ser, nunca perdió los estribos, no se enojaba, se encontraba, me decía, no, Marito, las cosas no son así, mira esto, y trataba de darme consejos y yo no lo escuchaba. Yo le decía, no, y te va a ir mal, y de mi cuenta corre que no, que te va a ir mal. Pasaron 3 meses, ¿y qué creen? Hacen una reestructuración en la planta, todo. Mi jefe se va a otra planta, ¿y qué creen? Tengo un nuevo jefe. ¿Sí? Sí. El que estaba en el segundo turno pasó a ser mi jefe. ¿Sí?
Créanlo, fueron las 12 horas más difíciles de mi vida porque no dormí. Ese día no dormí desde que salí desde el turno anterior hasta las 6:30 de la mañana que me tocaba ingresar. No dormí, pensando, agobiado, diciendo ya. O sea, no duré ni 3 meses en la planta. O sea, yo pensé que ya me iban a correr y dije, me van a correr. ¿Por qué? Porque ahora tengo un nuevo jefe. Sin embargo, cuando llego y está mi jefe, cuando llego a las 6:30 de la mañana, llego y está mi jefe esperándome en la oficina, ¿sí? Y me habla, ¿sí? Siéntate, me dice. Y ya, y se me queda viendo y yo no lo alcanzaba a ver, la verdad yo no lo podía ver. Y me decía, ¿tú crees que las decisiones que tomaste son las correctas? Y yo, pues, tenía que obedecer. Tenía que obedecer. Si eran instrucciones de mi jefe, yo tenía que obedecer. Y él me decía, te voy a dar un consejo, ¿sí? Los seres humanos fallamos, cometemos muchos errores, ¿sí? Tú vas empezando en esto, ¿sí? Yo tengo 38 años en una maquiladora, dice, y he vivido muchas experiencias, tú eres nuevo. ¿Tú crees que te voy a correr? Y yo, sí. Pues sí, pues sí. Entonces me dice, no te voy a correr, pero quiero que me digas cuál es tu objetivo, por qué estás aquí. Y yo le decía, yo quiero algún día poder ocupar su lugar. Fue lo que alcancé a decir yo de todas las tonterías, de por sí había hecho tantas tonterías. Uno de los consejos que yo me recuerdo que esa persona cuando me dijo, me dice, llévate bien con todos, llévate bien con todos. Independientemente de donde estés, llévate bien con todos, porque la vida es así. La vida es como una obra de teatro, decía, ¿sí? Donde los actores somos nosotros actuamos. Se cierra el telón, ¿sí? Y luego se abre el telón, a lo mejor ya no estás, pero alguien va a ocupar tu lugar. Esto no se acaba, esto sigue, y alguien va a ocupar tu lugar. Y yo decía, y se me quedó muy grabado eso, y hasta hace unos años dejé de pensar en lo mismo, en el que me empezó a decir que eres indispensable y no te hagas indispensable, y eres importante y no te hagas importante, y había mucha controversia con respecto a eso, pero a lo que quiero llegar es que nosotros como seres humanos tratamos de obedecer. Desde chiquito nos enseñan a obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestros jefes, a obedecer y tomar las decisiones que nosotros creemos correctas para obedecer. Pero como cristianos, nosotros debemos de tener otra mentalidad. Dios, si nosotros alcanzamos a ver, yo ahorita que los que están leyendo toda la Biblia en un año, van a alcanzar a ver que durante todo el Antiguo Testamento, jamás de los jamases Dios te hablaba de fe o te hablaba de amor. ¿De qué hablaba Dios? ¿De qué hablaba? De obediencia. Si algo hizo que el pueblo de Dios tuviera y pasara por lo que pasó, fue por desobediencia. Mis hermanos, si algo le molesta a Dios y no puede tolerar, es la desobediencia. Y vemos en el Éxodo un tramo en el cual tenías que pasar, ¿sí? Es más, ni siquiera pasabas por el desierto, eran 11 días, si rodeabas 11 días de allí a la tierra prometida. Pasaron 40 años. ¿Y saben por qué pasaron 40 años? Por desobediencia. ¿Y saben qué hacían? Vueltas por el desierto y por el camino más largo, por desobediencia. Desde allí, desde el Génesis empezamos a ver que una de las cosas cuando nosotros hacemos nuestros propósitos, y los propósitos que hacemos al inicio del año, siempre los hacemos pensando en nuestro propio beneficio, ¿no? Y vean, no, que ahora sí voy a entrar al gimnasio. Y ahora sí todos los días, ¿para qué vas a entrar al gimnasio? ¿Para qué quieres entrar al gimnasio? No, ahora sí me voy a poner a dieta. ¿Para qué quieres ponerte a dieta? ¿Para qué quieres ponerte? No, ahora sí me voy a portar bien. ¿Para qué quieres portarte bien? ¿Se fijan que todo lo que nuestros propósitos van enfocados al exterior?
y que seamos buenas personas, pero Dios no quiere que seamos buenas personas. Ese no es el propósito por el cual la Biblia nos enseña día con día de que seamos buenas personas. ¿Y sabe por qué? Porque la persona que nosotros y cada uno de nosotros somos, aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar. Cuando Samuel fue a buscar al rey que Dios había escogido, ¿cuántos eligió? ¿Cuántos eligió antes de David? No es él. ¿Por qué? Porque pues está bien dado, está güerito, bonito, y él. ¿Y qué le dijo Dios? No, él no es. Entonces es él. Tampoco. Y él tampoco. Y él tampoco. Entonces, no. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Yo no miro lo que tú miras. Tú miras lo que tus ojos ven, eso es lo que tú miras, pero yo miro ¿qué? El corazón. Mis hermanos, ahí radica la obediencia. Cuando hay obediencia, hay bendición. Y ahorita lo vamos a ver. Cuando hay obediencia, hay bendición. Pero cuando no hay obediencia, ¿qué hay? Hay muerte. Hay muerte. Hay consecuencias. Una de las cosas que nosotros teníamos cuando andábamos cuando salíamos de viaje, siempre en familia, siempre, y esta es una decisión que nosotros tomamos cuando recién nos casamos. Vivíamos en Agua Prieta, Sonora. ¿Alguien conoce Agua Prieta, Sonora? Que a mi amigo sí conoce, ¿verdad? Agua Prieta, Sonora. Nosotros venimos de Agua Prieta, Sonora. Y de Agua Prieta, Ciudad Obregón, cuando nos casamos, mi esposa vivía en Ciudad Obregón. Entonces teníamos que ir cada 15 días a visitar a su mamá. Y pues un tramo de 10 horas, ¿no? O sea, era terrible, pero teníamos que estar y salíamos. Pero una de las cosas que nosotros hicimos es decir, Señor, que se haga tu voluntad. Y siempre decíamos que pon todos los medios para que si es necesario y que cualquier cosa que suceda aquí en la ciudad y no suceda allá en la carretera. Y siempre orábamos en eso, En una ocasión, cuando íbamos, nos habían advertido por las radios y por los medios, de que había caído un nevadón en Cananea y que estaba cerrado. Sin embargo, como teníamos que ir a Obregón y Señor, que se haga tu voluntad y tú pon todos los medios. Y le cambiábamos de estación y en cada estación que le poníamos decían, está cerrado Cananea, no, ni intenten cruzar, pero ahí vamos para Cananea. Entonces decían, no, y es que le cambiábamos de estación porque nosotros queríamos que hubiera una estación en la que nos dijeran que se podía pasar. Y entre más avanzábamos, más decía, es que ya se va a abrir. ¿Y qué creen? Llegamos a Cananea. ¿Y qué creen? Estaba cerrado. ¿Pero qué creen? Gracias a Dios que por ahí alguien nos dijo y se puso y dijo, es que está abierto por el río Sonora y por ahí pueden cruzar. ¿Y qué creen? Una travesía que se convirtió y que de ahí a Hermosillo 5 horas se convirtió en casi 10 horas. Casi nos quedábamos sin gasolina y andábamos así en la noche, oscuro, no conocíamos el camino por todo el río y andamos por los poblados, no había gasolineras en ningún lado. Nos llegamos por la misericordia de Dios a Hermosillo y allá un tramito ahí en el que yo creo que como el caballo blanco, ¿no? Apenas cascabeleando, pero llegó el carro. Y nosotros, gracias a Dios. ¿Eso fue gracias a Dios? Una de las cosas que nosotros, y a las siguientes ocasiones, Señor, que se haga tu voluntad, nosotros vamos, ¿sí? Oramos, ¿sí? Nos pasó en una ocasión, saliendo de ahí de Agua Prieta, donde están las vías del ferrocarril, se me revienta la llanta, ahí a un ladito, me paro, la cambio, nos regresamos. No vamos. Ahí está, pedimos la oración y ahí está. ¿Sí? ¿Y qué creen? Después de 20, 30 viajes que hicimos, 40 viajes, jamás nos volvió a pasar algo. Cuando nosotros oramos y pedimos que se haga su voluntad, hermanos, es porque se va a hacer su voluntad. Una de las cosas cuando nuestro Señor Jesucristo iba iba caminando con sus discípulos, no hay un versículo en la Biblia en la que nuestro Señor Jesucristo haya enseñado a sus discípulos a obedecer. No hay. Sin embargo,
es el mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia. ¿De qué? De obediencia. ¿A quién? Al Padre. El Nuevo Testamento, si bien es cierto que todo el Antiguo Testamento nos habla de obediencia, en el Nuevo Testamento nos habla de ¿qué? ¿De qué nos habla el Nuevo Testamento? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es? ¿Cuál es la clave? La clave. Creer. Cree. Si algo tenía nuestro Señor Jesucristo, siempre decía, confía, cree en mí. Y si crees en mí, vas a creer que en el Padre. Y el creer es ¿para qué? Para salvación. Una de las claves de la obediencia es esa. Y si no, la Biblia está llena de obediencia. Y vean, vamos a entrar a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Una de las cosas que marcaba y que decía en el libro, y estaba en el Getsemaní, y decía, un versículo un poquito complicado, y dice, y Cristo en los días de su carne, ¿a qué se refieren los días de su carne? Cuando estaban en la tierra, ¿no? Cuando estaba caminando hecho hombre. Recuerden, Cristo es Dios. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas, un gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice el versículo 8, y aunque ¿era hijo de quién? De Dios. Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mis hermanos, y es un versículo en el que digan, bueno, es que nuestro Señor Jesucristo aprendió a obedecer. No, Él sabía todo. Él era obediente, Él jamás pecó. Sin embargo, esto significa que una de las cosas es que en su misma humanidad, ¿sí? En su misma humanidad era Dios hombre. Y Él en la cruz del Calvario dice, porque lo que padeció, cuando cargó todo el pecado, Él de una u otra manera se hace hombre, ¿sí? Y de esa manera es cuando Él empezó a decir, cuando carga todo este pecado, ¿sí? Es cuando nuestro Señor Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque entonces sintió que el peso del pecado, el tuyo, el mío, el de todos. En eso aprendió Él que el obedecer al Padre era lo mejor. Y ese significado de obediencia lo traducimos en amor. Y es por su misericordia, por su gracia. En esa parte, no hay otra manera. Pero sin embargo, miren mis hermanos, hay algo del cual vamos a platicar durante todo este tiempo. Hay algo que se convierte en enemigo de la obediencia. Hay un enemigo que nos está atacando en la iglesia, hay un enemigo que está atacando a todos y cada uno de los varones, hay un enemigo que está atacando inclusive en la familia, hay un enemigo que quiere a toda costa destruirte. ¿Y saben cómo se llama esa palabrita? Y vamos a decir, y vamos a quitar esa parte de que Satanás, el mundo, nosotros, nuestra propia concupiscencia, nuestra carne, pero hay un enemigo en el cual, ¿sí?, debemos de tener mucho cuidado nosotros como cristianos. Y ese enemigo se llama la casi obediencia. La casi obediencia. ¿Qué es la casi obediencia? La obediencia parcial. La obediencia a mi conveniencia. Sí, pero lo hago, pero me duele dejar eso. Cuando recién me convertí, tenía 20 años, cuando recién me convertí, era jugador de fútbol y me pagaban por jugar fútbol, era mi pasión. ¿Y qué creen? Pues que tenía que jugar los domingos. Y no era manera de cambiar el servicio más tardecita, porque juego a las 12, ¿sí? Porque lo acomodaba a mi conveniencia. Tenía que tomar una decisión. Y muchas de las veces la mejor decisión que yo tomaba era irme a jugar fútbol. Porque me deleitaba, me gustaba, me emocionaba, aunque me golpearan, aunque al otro día anduviera todo dolorido, pero era mi pasión, ¿sí? Porque yo decidía.
Pero cuando eres hijo de Dios, ¿qué crees? Si tú estás pasando por esa situación, si tú eres un hijo de Dios, y ahorita lo vamos a ver, cuando eres hijo de Dios, Dios disciplina. Y yo creo firmemente en eso, mis hermanos. Yo sí creo que Dios disciplina. ¿Y saben por qué? Porque yo, si amo a mi hijo, yo lo disciplino y le hago hacer las cosas que están bien. Y cuando él comete una falta, lo disciplino porque lo amo. Y si yo creo que yo lo hago con mi hijo, yo creo que Dios me disciplina a mí. Y tuvo que pasar algo ahí. Me fracturaron y ahora sí, no pude jugar fútbol y ahora sí tenía que ir a la iglesia. Como dijo Selena, no me queda más, dijo la mujer, ya ves, la mataron. ¿Sí? ¿Qué te hace más feliz? Ni siquiera levantes la mano, ni siquiera contestes, sino dentro de tu interior, ¿qué te hace más feliz? ¿Sí? ¿Obedecer a Dios? ¿Obedecer a Dios? ¿O desobedeciéndolo? Y cuando lo desobedeces es porque estás obedeciendo tus propios deseos. Entonces, sean sinceros, ¿qué es lo que te hace más feliz? Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 5 y vamos a entrar a ver un detalle de un rey que perdió su reino por la casi obediencia. Casi obediencia. Obedeció parcialmente. Miren, mis hermanos, hay algo que nosotros nos perdemos y nuestra propia bendición que nosotros queremos y por lo que tanto hemos luchado, por lo que tanto nos hemos esforzado. ¿A poco no quisieran tener, y de verdad se los digo, a poco no quisieran tener el mejor trabajo y dejar de batallar y ser como el vecino que cada año estrena camioneta y decir, ay, cómo me gustaría ser como él? ¿Sí? Aunque sabes que él no está en buenos pasos. Pero cada año estrena camioneta. Y empiezas a verlo y empiezas a desear. No, pero esas cosas, es una de las cosas que el enemigo te está diciendo porque estás obedeciendo tus propios deseos, tus propios. Miren, ¿qué fue? Vino Samuel y vamos a leer el capítulo 15. Miren, aquí vamos a ver tres etapas fundamentales de la casi obediencia. Miren, vamos a empezar en el versículo número 1. Dice, Samuel capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Samuel era el profeta, iba con Saúl, Jehová me envió. ¿Quién lo envió? Jehová. A que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Miren, ahí está la primera instrucción. La primera instrucción es que escucha, escucha, está atento a las palabras de Jehová. Jehová te va a mandar algo, Jehová te va a decir algo, Jehová te va a ordenar algo. Lo único que está pidiendo y el primer mandato que hace ahí es que escuchar. Una de las cosas que nosotros somos rebeldes es porque no escuchamos la voz de Dios, o no escuchamos la voz de nuestro Padre, o no escuchamos la voz de nuestro jefe, o no escuchamos, y queremos hacer lo que nosotros a nuestra propia conveniencia. Versículo número 2, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice, yo castigaré lo que hizo Amalec. ¿Quién es Amalec? ¿Alguien sabe quién es Amalec? Aquí no vamos a hacer un paréntesis porque es importante que conozcan quién es Amalek. Vamos a Éxodo capítulo 17, versículo 14 al 16. Miren, mis hermanos, en Éxodo capítulo 17, versículo 14 al 16. ¿Lo tenemos? Miren, aquí es bien importante que veamos esto, mis hermanos, porque esta instrucción a veces es cuando nosotros tenemos a un Dios que a veces no comprendemos o no entendemos, pero miren, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Haciendo un paréntesis, ¿alguien ha oído hablar de cuando Moisés le dijo a Josué que fuera a pelear y se fueron Aarón y otra persona que levantaban los brazos a Moisés? Y cuando levantaba los brazos Moisés,
iba ganando Josué. Nomás lo bajaba, ¿y qué? Y iba perdiendo, ¿se acuerdan de eso? Pues, y contra quien estaba peleando era Amalec, de debajo del cielo. Dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amalec era un pueblo, ¿sí?, que se dedicaba a saquear, a robar, ¿sí?, a delinquir. Era un ejército muy poderoso y que impidió el paso del pueblo de Dios, ¿sí? Les hacía la vida imposible. Miren la promesa de Jehová, Dios, cuando le dice a Moisés, dile a Josué que por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra ¿con quién? Con Amalec. Dice, de generación en generación. Miren, pasaron un tiempo, pasó esta generación y hay una instrucción. Volvamos al versículo 2 del capítulo 15 de Primera de Samuel. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Miren la instrucción, mis hermanos, versículo 3. Otra instrucción, segunda instrucción, dice, ve pues y hiere a Amalec y ¿qué? A ver, ¿qué? Destruye, ¿qué? Algunas cosas, lo que se te parezca más o menos feo, eso, destrúyelo, lo bonito te quedas con él. Era una costumbre en los ejércitos que cuando tú destruías al rey en ese entonces o al ejército, te quedabas con todo, su ganado, sus riquezas, sus mujeres. Entonces para ellos era su tesoro más preciado, era su trofeo. Dice, y destruye todo lo que tiene, mire, y no te apiades de él. ¿Mata a quién? A hombres. ¿Mata a quién? A mujeres, a niños y aún los de pecho, pero no solamente a ellos, sino a quién, a las vacas, ovejas, camellos y asnos. Siguiente, 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Talaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Jehová. Amalec tendría que ser destruido. Esa era una instrucción. ¿Se acuerdan cuál era la primera? Escucha, esté atento, te voy a dar una instrucción. Pero ni siquiera, dice Jehová ha dicho, destruye. La segunda instrucción, destruye todo. Miren, una de las cosas que nosotros sabemos y una de las decisiones, la mejor decisión que toma una persona es entregar su vida a Cristo, y en ese momento cuando entra el Espíritu de Dios, porque Dios nos los da, ¿sí?, en ese momento aprendemos a saber cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque el discernimiento del Espíritu Santo te lo da. Aquella persona que no tiene el Espíritu Santo no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Esa persona está muerta. Espiritualmente no tiene el Espíritu, y si está muerta, ¿cómo va a discernir entre lo bueno y lo malo? Para él lo malo es bueno y sigue haciendo lo malo. Pero una persona que está con el Espíritu Santo aprende a discernir lo que es bueno y malo porque se lo da el Espíritu Consolador. Y el Espíritu Consolador es el que mora en todo y cada uno de los cristianos. Versículo 5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaban los eneos de entre los hijos de Amalec. Dice, versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Versículo 8, hermanos, ¿qué hizo Saúl? Y tomó vivo a Agag, que es el rey de Amalec. Recuerden que Amalec era el pueblo, era el ejército. Pero hizo algo bueno, ¿no? Pero a todo el pueblo mató a filo de espada.
¿A todo el pueblo? Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad. Perdonaron a Gad. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, ¿qué? Destruyeron. Mis hermanos, estamos viviendo en un mundo similar a eso, donde todo lo normal es que el que no tranza no avanza, ¿sí? En el que está la corrupción, en el que el mentir es el pan de todos los días, y ahora ocultamos la mentira piadosa. Es que es bueno mentir, ¿sí? Si vas a lograr hacer sentir bien a otro, ¿por qué entonces es malo mentir? Mentiras piadosas, ¿sí? En el que nosotros ahorita vemos que nosotros, de una u otra manera, nuestro enriquecimiento lo tenemos que ver exteriormente. Y ahí está todo lo bueno que de qué, de sus ojos, lo que ellos veían. Ah, pero esta cabrita está medio tilinga y mátala. Esta no, está tuerta, también mátala. Oye, no, ese está gordito, este carnero, mira, velo, apártamelo, va para acá. ¿Pero se acuerdan de la instrucción? ¿Qué era? Todo. Bueno, a veces somos así con Dios, ¿verdad? Cuando Dios dice todo, es todo. ¿Hasta dónde tengo que limpiar? ¿Hasta dónde tengo que desechar lo que está en mi corazón? ¿Hasta dónde tengo que obedecer? ¿Hasta dónde es bueno? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde tengo que destruir? Él hizo lo que era correcto para él, pero eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere lo que sea correcto para ti. Miren dónde está el corazón de David. Si vamos al Salmo 139, versículo 23, cuando dice David: examíname, oh Dios, y conoce que mi corazón, pruébame y conoce mis mandamientos. Aquel que no tiene al Espíritu de Dios, ¿cómo va a conocer lo bueno? ¿Cómo va a ser lo bueno? Y David era como tú, era como yo, era pecador, cometió adulterio, cometió asesinato. A raíz de eso se le murieron todos sus hijos. O sea, robaba. ¿Qué más? Humillaba, era deshonesto. ¿Qué más? ¿Decía mentiras? Sí, decía mentiras. ¿Usaba su poder y sus influencias para lograr y hacer algo malo? Sí. Sin embargo, él tenía algo que no tuvo Saúl. Él tuvo esa parte, ese corazón, ese interior que decía: Señor, examíname, revísame hasta lo más dentro y conoce mi corazón. Pruébame y conoce que mis pensamientos. Y dice la palabra de Dios que David fue el único conforme a su corazón, al corazón de Dios. Wow. ¿Cómo es mi hijo? Los que tienen hijos, ¿cómo es tu hijo? ¿Lo estás educando con un corazón conforme al corazón de Dios? Y cuando le dices: estás mintiendo, porque tú conoces a tu hijo, ¿qué le dices? ¿Quieres que Dios te examine tu corazón? ¿Quieres que Dios de una u otra manera pruebe esa parte que hay en ti? ¿Pero qué creen? Versículo 10, 15, 1 Samuel 15, 10 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. Vean esa parte. Vino palabra de Jehová a Samuel, me pesa. ¿Quién está diciendo eso? Dios. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. No quiere decir que se haya arrepentido, y no quiere decir que Dios haya hecho algo malo, porque él ya sabía y conocía a David desde mucho antes. Sin embargo, dice: me pesa. Hay algo que la misericordia de Dios hace actuar. Miren, y se mueve.
¿Saben por qué se mueve la misericordia de Dios y por qué Dios no destruyó en ese momento a Saúl? ¿Saben por qué? Porque dice, porque se ha vuelto en pos de mí, dice Jehová, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel. ¿Quién? Samuel, ¿y qué? Y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahí está la misericordia de Dios. A veces no entendemos esa misericordia. Y clamó a Jehová. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió. Miren, Dios, mis hermanos, Dios es tan misericordioso que da segundas oportunidades, da terceras oportunidades, da cuartas oportunidades, da quintas oportunidades, da sextas oportunidades, da séptimas oportunidades. ¿Y saben por qué? El que sigue, versículo 13. Saúl tuvo la oportunidad de arrepentirse. Saúl tuvo la oportunidad de haber dicho, perdóname, Señor, porque lo que hice está mal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú ¿de quién? ¿De quién? Bendito seas tú de Jehová. O sea, él no. Bendito seas tú de Jehová. Ahí vemos que Saúl no tenía el Espíritu de Dios. Yo he cumplido la palabra ¿de qué? De Jehová. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, no, soy cristiano? ¿Sí? Y lo reafirmamos y lo decimos. Pero ¿saben lo que significa ser cristiano? Obedecer su palabra, obedecer su palabra, obedecer su palabra. Y miren, en la siguiente, en la 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Dice, todavía con el descaro de haberle dicho, yo he cumplido, yo cumplí con todo lo que dijo Jehová, y atrás de él, las vaquitas, las chivas, y los burros allá atrás oyéndose. O sea, mis hermanos, ¿qué es lo que te impide obedecer a Dios? ¿Cuántos bramidos se escuchan dentro de tu corazón? ¿Y saben por qué? Porque es el pecado que mora ahí. Ese pecado tiene que salir. ¿Cuántos de nosotros tenemos que limpiar ese establo? De decir, no, esto no le corresponde a Dios. Esto no le corresponde a Dios. Si queremos tener un corazón contrito y humillado, nosotros, cada uno de nosotros tenemos que arrodillarnos y pedir que perdón. Pero miren, versículo 15. En el versículo 15 dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó. Dice el pueblo, perdonó. O sea, él era el rey, pero el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. O sea, ni siquiera mío, ¿no? Es tuyo. Es tu Dios. Pero lo demás, ¿qué? Lo destruimos. Obediencia a medias. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y todavía él responde, ¿qué? Di. A ver, ¿qué te dijo? Versículo 23. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Wow. Miren mis hermanos, a veces vemos que los magos, los hechiceros, los brujos, y decimos nosotros, hoy Dios me libre de ser como ellos, ¿no? No, qué bueno, gracias Dios porque no soy como ellos. Pero dice ahí, aquí lo dice, porque tanto es uno como el desobedecer, como el rebelarte, te es pecado. Es lo mismo. La casi obediencia es la que aniquila a un cristiano, mis hermanos. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que te está estorbando? ¿Queremos agradarnos a nosotros mismos? Vamos a terminar con Mateo 18, versículos del 18 al 23.
joven rico. ¿Se acuerdan de esa hermosa enseñanza que Jesús nos dijo? Mateo 18, versículo del 18 al 23, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado. ¿Es Mateo 18? ¿Sí? Perdón, entonces es Lucas 18. Sí. Con razón dije no es. Es Lucas 18, perdón. Error de dedo. De un libro a otro. ¿Ya cuántos van? Lucas 18. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: miren, aquí está la clave, aún te falta una cosa. Miren, esto encierra una gran enseñanza en la parte de la obediencia. Solamente te hace falta una cosa, le dice: vende todo lo que tienes. ¿Sí? Y luego, porque es una conjunción, no es una disyunción. Si fuera o, es o una o es la otra, pero como es una conjunción, tienes que hacer las dos. Dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Sí? Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Pues ¿qué no tenía una cosa que hacer? ¿Cuántas cosas le está diciendo que haga? Miren, aquí lo importante no es el significado que Dios le está dando al joven rico, sino que simple y sencillamente le está diciendo la palabra clave para que pudiera seguir a Jesucristo. Era desechar todo lo que tuviera. Y él tenía un serio problema interno, que era que sus posesiones. Dios conocía su corazón. Dios conocía realmente lo que estaba dentro de él. Por eso dice: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. ¿Qué estamos dispuestos a hacer, mis hermanos? El hombre bueno del buen tesoro, dice Lucas 6:45, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, ¿qué? Saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué debió haber hecho Saúl? ¿Qué debió haber hecho? ¿Qué debió haber hecho Saúl? Así es. 1 Samuel capítulo 15, versículo 32, por favor. Después dijo Samuel: traedme a quién? Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él como vino, contento, alegremente, despreocupado. Miren, qué escena. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, ya soy como uno de ellos. Ya estoy, si estoy dentro de este grupo, es que ya me considero dentro de ese grupo. Pero miren lo que sigue, versículo 33. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos ¿a quién? A Agag, delante de Jehová en Gilgal. Versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Qué triste. Dice: y Samuel lloraba ¿qué? A Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. No obedecemos. Y no obedecemos porque no queremos tener una comunión con él, mis hermanos. Ese es el punto. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? A mí me fascina una de las partes, como cuando dice el salmista en Salmo 118:8, dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová. Cuando tomamos una decisión, ¿a quién recurrimos? Cuando tenemos un problema, ¿a quién recurrimos?
al psicólogo, a nuestro mejor amigo, a nuestro mejor consejero. Y lo más triste, que muchos de nosotros como cristianos recurrimos a nuestros amigos que no son cristianos. Eso es lo más triste. Miren, mis hermanos, una de las cosas que nos hace perder la comunión con Dios es que no meditamos en su palabra. Josué 1:8, me fascina esto y con esto voy a terminar. Josué 1:8, cuando Josué iba a pasar a la tierra prometida, estaba muy joven. Sin embargo, Dios le dio una promesa y le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro? La Biblia. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Miren, traía la ley, ¿verdad? No dice para que la cumplas. Y hasta la fecha, muchos de los judíos quieren cumplir la ley, los 10 mandamientos. Dios no lo hizo para que la cumpliera ellos, sino para que la cumpliera un solo hombre, y ese fue Jesucristo, el que vino a cumplir la ley. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y dice, y todo, ¿algunas cosas? No, todo, ¿qué? Te saldrá bien. ¿Sí? Versículo 9, increíble. Cada vez, fue el primer versículo que se aprendieron mis hijos. Tenían 3, 4 años y fue el primero los dos. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. ¿Qué tanto estamos dispuestos, mis hermanos, a obedecer? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dejarle el control total de nuestras vidas a Él? El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él que te concederá las peticiones de tu corazón. Siempre, Dios primero, siempre. Deleítate. Y mientras estés deleitándote en el Señor, Él en automático concederá todas las peticiones, no las tuyas, sino las de Él, para que se haga conforme a su voluntad, su propósito que te tiene a ti destinado en esta vida. ¿Y cuáles son los propósitos de este año? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Están puestas en las manos de Dios? ¿Estás dejándote llevar en la mano de Dios? Yo se los aseguro que si tú se lo pones en las manos de Dios, nunca vas a perder. Nunca. En el momento que tú digas, Señor, quiero tu voluntad en esto, y dejaré las consecuencias en tus manos, porque tú tomarás control de esto, y tú tomarás el control en mi vida. Si dejamos que Dios actúe en nuestra vida, todo lo demás desaparece, porque Dios tiene el control en eso. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este enorme privilegio de poder escudriñar tus palabras hermosas que escribiste en este libro, Señor. Gracias porque nos los dejas, Señor, y que en cada momento podemos seguir confiando, Señor. Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Señor, pero queremos serlo delante de ti. Limpia nuestro corazón, Señor. Limpia, Señor, de esas ovejas, Señor, que están mal estacionadas ahí, Señor, de ese bramido que impide tener esa relación contigo, Señor. Déjame escucharte, déjame contemplarte, Señor, a través de tus escrituras, Señor. Pero sobre todo, Señor, tenme un corazón limpio y puro, Señor, con ese olor fragante que solamente tú te mereces, Señor, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendito seas. Gracias por mis hermanos que están aquí. Bendícelos, Señor. Bendice sus entradas, sus salidas, Señor. Llévalos con bien a sus hogares, Señor. Y que, Señor, que en cada momento recuerden, Señor, que tú tienes control de
en sus vidas, Señor, y que el Espíritu Santo estará morando en ellos, Señor. Bendícelos por siempre, Señor, y Señor, te damos muchas gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias. Amén. Dios los bendiga, hermano.